porque de alguna manera la gran lección de ese acuerdo es que la impunidad no lleva a la paz, y es lo que hoy estamos viendo con la farsa de la paz total. Y por eso el crecimiento inaudito de grupos criminales, hoy más de 400 municipios tomados por el clan del Golfo, ELN y FARC, casi 300.000 hectáreas de coca, es decir, todos esos problemas de inseguridad casi que nos están devolviendo en el tiempo a lo peor de la violencia cuando usted le tocó asumir la presidencia por cuenta de la impunidad. Nuestros candidatos. Entrevista Álvaro Uribe. Y saludo, compatriotas, saludo muy especial a quienes nos siguen en estas redes sociales. En este fin de año, el partido ha tomado la decisión de hacer unas entrevistas a nuestros precandidatos a la presidencia. En este espacio que lo hacemos de corazón, que se llama Aquí Amamos a Colombia. Hoy tenemos el gusto de estar con el senador Miguel Uribe. Senador, ¿usted cuántos años tiene? 38, presidente. Y cuéntenos de su experiencia académica. Yo lo recuerdo muy jovencito, cuando yo veía los desfiles de Solidaridad Colombia, que usted los encabezaba. Yo estaba con doña Nidia, su abuela. Pero quiero saber de una experiencia suya. A usted le tocó un periodo en la Universidad de Harvard, que lo hizo con mucha dedicación, porque tenía que atender a Harvard y tenía que atender la campaña al Senado aquí. Pero también había un problema muy grave. Había una creencia ciega, furiosa, sobre el proceso de paz del 16 que fracasó. Cuéntenos de su experiencia académica y en particular de eso de la Universidad de Harvard. Presidente, primero déjeme saludar, un saludo especial a usted y a todos los colombianos que hoy nos acompañan. Es un honor poder tener esta conversación junto a usted y poder compartir algo de mi experiencia, mi formación, mi preparación y por supuesto las propuestas para el país. Como usted dice, tuve la oportunidad de estar en Harvard en el año 22, entre el año 21 y año 22, y eso se juntó con la campaña al Senado, pero tuve la oportunidad de dedicarle el tiempo necesario para la formación académica. Yo vengo de ser abogado de la Universidad de los Andes, después una maestría en políticas públicas y en Harvard culmino con una maestría en administración pública. Lo primero que le tengo que decir es que agradezco la oportunidad de haberme formado en el exterior, una oportunidad que deberían tener todos los colombianos y tenemos que promover que los colombianos puedan salir, formarse y volver a aplicar ese conocimiento. Lo segundo es que en Harvard efectivamente había una noción equivocada sobre el proceso de paz del 2016, pero le tengo que decir, como se lo dije en aquel momento, el reconocimiento a usted y a su gobierno es enorme. Recuerdo la experiencia de un amigo que venía de Libia, en África, que es impresionante. La primera pregunta que me hizo es si yo tenía algo que ver con el presidente Uribe, por mi apellido. Es impresionante la recordación, el reconocimiento que tiene usted en Harvard y a nivel internacional. Y eso para mí era un motivo de honor, contar que estaba no solo trabajando con usted, sino además aspirando al Senado por su partido. Pero fue muy importante para usted tener que atender la campaña del Senado y simultáneamente la carga académica de Harvard. Y me imagino que difícil también, porque en ese momento allí había un gran apoyo a ese proceso de paz del cual nosotros éramos opositores. Mucho, mucho, porque además, déjeme contarle, esto no lo he dicho mucho, pero todas mis notas, todas mis materias quedaron en A. Es decir, realmente ese fue un gran orgullo, lo celebré. Que veo la votación del Senado también fue en A. Total, así es. Tuvimos la primera votación al Senado y todas las materias en A. Aquí no vamos a hacer comparaciones. Una votación muy alta, una votación muy alta. Muy bien, pero la verdad es que fue un periodo muy emocionante y recuerdo mucho conversaciones con usted. En aquel momento nos compartíamos unos correos electrónicos donde yo le hacía referencia a usted lo que se decía en la universidad sobre el proceso, y yo aquí tengo que hacer varias anotaciones. Una profesora que usted conoció, que le presenté, la profesora Hong,
en su clase de negociación nos presentaba el proceso de paz con las FARC como un caso exitoso de negociación. Y recuerdo en esa clase levantando la mano, contando la realidad de lo que fue ese proceso de paz. Y era impresionante la manera en la que iba cambiando el tono de la clase a medida que íbamos contando. Primero, por primera vez, yo creo que es difícil encontrar un caso en el mundo que pase lo mismo, se desconoció la voluntad popular con el plebiscito, por ejemplo. Y ahí hay una falla de negociación de doble nivel, porque los grupos negociadores negocian entre las partes, pero cada grupo negociador tiene grupos de interés a los que tiene que transmitir de alguna manera esa negociación. En Colombia falló, ese gobierno falló haciendo eso. Segundo, se igualó al grupo terrorista a las Fuerzas Armadas que los derrotaron. Yo decía en aquel momento que eso es como si en los juicios de Nuremberg, presidente, usted estuviera juzgando con el mismo parámetro a las fuerzas de los aliados, con las fuerzas de los nazis, con el ejército de los nazis. Pero además, un tema central es que usted en su gobierno logró generar un desequilibrio de poder en donde el gobierno, el Estado colombiano tenía una relevancia mayor que las FARC, obviamente estaban derrotados militarmente, pero el proceso de las FARC, de la negociación, permitió equilibrar ese poder y darle más margen de maniobra a las FARC. Y eso lleva además a que hay un tema central en negociación y es que hay líneas rojas, hay innegociables y mucho más cuando usted tiene de alguna manera una posición dominante y mucho más en estos casos. Y yo les contaba que cómo no iban a haber negociado si para el gobierno de aquel entonces no había innegociables. Lo cedieron todo, el narcotráfico, las víctimas, la reparación, la participación política, la impunidad. Es decir, cómo no iban a cerrar ese acuerdo. Entonces, les terminé diciendo, el éxito del acuerdo no fue haber cerrado el acuerdo, porque eso fue muy fácil al haberlo negociado todo por parte del gobierno, haber entregado todo. El problema son los efectos. Y ya en el 2022, cuando yo estaba estudiando en Harvard, llevábamos 4 años donde se mostraba el crecimiento en aquel momento de los grupos criminales, particularmente de disidencias FARC y narcotráfico. Y hoy, pues como usted sabe y todos los colombianos saben, todavía es peor, porque de alguna manera la gran lección de ese acuerdo es que la impunidad no lleva a la paz. Y es lo que hoy estamos viendo con la farsa de la paz total. Y por eso el crecimiento inaudito de grupos criminales. Hoy más de 400 municipios tomados por el Clan del Golfo del ENE y FARC, casi 300.000 hectáreas de coca. Es decir, todos esos problemas de inseguridad casi que nos están devolviendo en el tiempo a lo peor de la violencia cuando usted le tocó asumir la presidencia por cuenta de la impunidad. Más adelante nos cuenta, usted que es una persona tan joven, esa preocupación que tenemos por el microtráfico, la afectación de la juventud. Este año yo tuve la oportunidad de ver a su profesora allá y explicarle los resultados. Senador, un problema que sectores de opinión señalan muchas veces es que actores de la política viven muy desconectados de las necesidades de inversión del sector privado o de lo que el sector privado necesita para invertir. Y viven también muy desconectados de las angustias de la clase media y de los dolores de los pobres. ¿Usted qué experiencias ha tenido, personales o en los suyos, de generación de empleo que le permitan conocer directamente esos fenómenos? Presidente, yo creo que el tema central de la desconfianza de los ciudadanos hacia la política es la desconexión precisamente de los políticos con la realidad, como usted bien lo recoge. Pero además, la desconexión entre los políticos y el mundo real genera pérdida de credibilidad, pérdida de confianza, como ya lo dije, genera ineficiencia en la toma de decisiones, dificulta los procesos políticos, pero además profundiza pues, los conflictos sociales, porque evidentemente hay aislamiento, hay políticos que no reflejan pues, la voluntad de los ciudadanos. Y mi vida ha sido una vida que, gracias a Dios, ha tenido una serie de oportunidades, pero he tenido la oportunidad de vivir una vida como la inmensa mayoría de los colombianos. Desde el punto de vista de la generación de empleo, iniciativa privada, tengo la fortuna de tener una familia emprendedora y empresaria. Usted la conoce, son antioqueños, mi familia Uribe Chavarría es una familia
que le dedicó su vida a la empresa en Antioquia. Mi papá toda la vida me enseñó el valor del trabajo y que el éxito se consigue con trabajo y esfuerzo. Y en esas empresas tuve la oportunidad de trabajar desde los 14, 15 años, en donde estuve vinculado casi hasta los 24 años cuando llegué al Consejo de Bogotá. Y valoro profundamente el empleo como la mejor política social. Entiendo que lo que transforma una sociedad son las oportunidades o de emprender o de trabajador o de trabajar. Lo vi con mis propios ojos, lo experimenté. Podríamos decir que usted es sensible a los reclamos de los empresarios que dicen con estas reformas nos quitan la confianza para invertir en Colombia. Claro, es que yo entiendo lo difícil que es hacer empresa, entiendo lo difícil que es mantener la empresa, crecer la empresa, pero además valoro profundamente porque lo he visto el desempeño social de las empresas. Y hay un tema central, presidente, y es que sin iniciativa privada no hay política social. Nosotros necesitamos que haya empresarios y emprendedores para pagar impuestos, para que se financien los programas sociales y a su vez se genere empleo. La mejor solución para la pobreza es el empleo. Segundo, hay un tema además que me conecta con la inmensa mayoría de colombianos, incluso con usted, presidente. Usted y yo hacemos parte de los millones de colombianos que nos ha tocado la violencia en nuestra familia. Es que yo a los 4 años aprendí que no podía ser indiferente a las necesidades de los colombianos, porque cuando tenía 4 años la violencia, el narcotráfico asesinó lo más importante en mi vida. Presidente, yo daría lo que tengo en mi vida por tener a mi mamá al lado. Lo cambiaría todo, pero fue por cuenta del narcotráfico, el mismo narcotráfico que hoy asesina a niños, mamás, papás, hermanos, lo que me hizo sentir el dolor más profundo de mi vida, pero también la razón más importante para hacer lo que hago. Al Y final, además, ese doloroso tema. un comentario adicional, presidente, si me lo permite solo, y tuve la oportunidad de crecer al lado de mi abuela Nidia, que usted la conoció, y esto es importante porque usted dice, oiga, la desconexión con las necesidades del pueblo colombiano. Con mi abuela Nidia llevo años, desde que tengo uso de razón, acompañándola a atender catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, avalanchas y también servicio social. Aprendí muy joven que liderar implica servir. Entonces, de alguna manera, he estado permanentemente, mi vida ha sido la cercanía con la ciudadanía, con las necesidades de las personas más vulnerables, el valor de la iniciativa privada y, por supuesto, el dolor de la guerra. El corazón de doña Nidia, un corazón muy grande, conectado con las necesidades de Colombia, de los ciudadanos de bajos ingresos, con las expectativas de la clase media colombiana, sus angustias. ¿Usted siente su corazón conectado con el de doña Nidia? Por supuesto, es que es prácticamente mi mamá. Cuando yo pierdo a mi mamá, presidente, a los 5 años, a los 4 años y medio la secuestran y prácticamente a los 5 la matan. Yo crezco al lado de mi papá, que se convierte en mi papá y mi mamá. Su ejemplo de trabajo, de resiliencia es fundamental, pero quien se vuelve mi figura materna es mi abuela, con quien incluso tengo la oportunidad de vivir. Y además mucho más que el corazón, es casi que una misma historia. Porque mire usted, presidente, que en la vida es normal ver morir a los padres, pero nunca a los hijos. Y mi abuela fue la que me dio la fuerza para perdonar y reconciliarme. Fue la que me dio la confianza de creer en Dios y de que solo con la fe en Dios podía salir adelante de esta dificultad. Fue ella la que me enseñó que la solidaridad es mucho más que una palabra, es una actitud de vida. Y fue ella la que me ayudó a formarme. Ahora, también, así como fue emocionante, fue muy difícil vivir con ella, porque se imaginará que ella volvió a criar después de tantos años. Tengo muchas anécdotas simpáticas de cómo me regañaba haciendo tareas, pero bueno, eso será otra historia. Pero la verdad es que mi abuela Nidia es una mujer absolutamente generosa. Esos regaños le sirvieron. Pero claro, no, pues míreme cómo estoy. No, mi abuela era lo más divina porque además ella obviamente, pues chapada a la antigua, me crió como crió a sus hijos, ¿no? Entonces, eso era casi que levántese temprano, agua fría, haga su desayuno, venga y haga, no, eso era agua fría. A veces, la verdad es que me desacostumbré. ¿Y a qué hora se levanta los martes? Yo me levanto a las 5 de la mañana casi todos los días, incluso un poquito antes. Yo todos los días troto, presidente. ¿Ah? ¿Los domingos también? Los domingos me levanto casi que por reloj biológico hacia las 6 de la mañana, pero además tengo dos situaciones. La primera es que me levanto a hacer ejercicio y ya tengo reloj biológico, y la segunda, mi hijo,
Mi hijo sí tiene, es mejor que un despertador. A las 6 de la mañana abre los ojos. Ese tema es muy agradable, pero tenemos que ir a otro tema bien angustioso. Cuando yo era pequeño, adolescente, en Colombia se profesaba un respeto superior por la política. Yo les he referido a ustedes experiencias de mi familia, de las personas que yo conocía cuando en esa época. Después fue entrando la corrupción poco a poco y hoy está generalizada. Unos colombianos la aceptan por resignación, dicen nada hay que hacer contra ella. Otros sacan beneficio, qué triste. ¿Cómo haría usted de presidente de Colombia para obtener mayorías en el Congreso sin corrupción, sin la mermelada que tanto daño ha hecho, sin los contratos de servicios personales a personas que no lo merecen? ¿Cómo vincula la credibilidad popular de un gobierno con la aprobación de las leyes? ¿Y usted qué experiencia tiene en financiación de campañas? Porque qué dolores los que tiene Colombia en esto, Odebrecht, las acusaciones que hay ahora contra el actual gobierno. ¿Cómo tramitaría usted las leyes, senador, sin mermelada? Presidente, lo primero es que es precisamente, o son precisamente esas prácticas corruptas las que queremos vencer, pero las que hicieron además que yo entrara a la política. Cuando yo comencé en la política hace casi 14 años o 15, acababa de explotar el carrusel de la contratación en Bogotá, en cabeza de Samuel Moreno, y tomé la decisión de ser concejal de Bogotá precisamente porque estoy convencido que uno sí puede ser político y decente. Aprendí en lo más profundo de mi vida a no negociar valores y principios. Usted de pronto lo recuerda, cuando a mi mamá la secuestraron y le exigían para su liberación que mi abuelo presionara para la no extradición. Mi mamá escribió una carta, presidente, diciéndole a mi abuelo: papá, como siempre me has enseñado, nunca pondremos los intereses de la familia por encima de los intereses del país. Es decir, prácticamente rechazaron esa extorsión, ese chantaje y la mataron. Conclusión, aprendí que uno no negocia principios, presidente. Así he actuado con absoluta rectitud toda mi vida. Y esa pregunta que usted me hace es determinante porque ya tuve la experiencia. Yo fui secretario de gobierno 3 años en Bogotá, 3 años, además de tener a cargo 3 billones de pesos y no tuve un solo escándalo de corrupción, además de tener más de 2.000 personas a cargo sin ningún escándalo de corrupción. Fui alcalde encargado más de 25 veces en Bogotá. Fui encargado de todos los temas de seguridad y convivencia durante meses y derechos humanos, todo el tema de relacionamiento social y convivencia social. Y entre todo eso, también la relación con el Consejo. Presidente, si mal no recuerdo, aprobamos prácticamente todos menos un proyecto de acuerdo, un acuerdo que presentó el gobierno. Es decir, aprobamos todos menos uno, sin un solo escándalo de corrupción. Sin escándalos de mermelada, sin escándalos de clientelismo, sin escándalos de corrupción. ¿Y cómo lo hicimos? Primero, dándole reconocimiento a los actores políticos. Es decir, aquí hay un malentendimiento. Aquí creen que es que esto funciona como una transacción económica. Yo te pido, tú me das, yo te doy, y eso no es así. Esa fue la práctica corrupta de la mermelada, pero la política ha sido construcción de causas, de acuerdos. Y aquí lo hicimos, dándole reconocimiento a las iniciativas de los concejales en su momento, incorporándolas en nuestras propuestas, dándole relevancia a lo que ellos representaban, pero además escuchando siempre a los ciudadanos. Y un tema central, nuestro gobierno en Bogotá fue un gobierno eficiente, logramos dar resultados. Y no hay nada más que le guste a un político que usted fue secretario de gobierno, senador, ¿de cuál alcaldía de Bogotá? ¿Quién era el alcalde? Enrique Peñalosa, presidente. Trabajé con Enrique Peñalosa 3 años, que ha sido quien transformó Bogotá ya en 2 oportunidades. Solo en nuestro periodo en el que yo participé dejamos más de 5.000 obras andando, insisto. Tuve a cargo 3 billones de pesos sin escándalos de corrupción.
Es decir, hice parte del equipo que acabó el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela, María Paz, las peores ollas que había en esta ciudad. Y eso es importante porque... Usted tiene que sentirse muy orgulloso de haber trabajado con Peñalosa. Yo creo que Bogotá ha tenido, que yo recuerde, unos alcaldes extraordinarios y no muchos. Fernando Durán, el doctor Jaime Castro, que tramitó el Estatuto de Autonomía de Bogotá, los doctores Mocus y Peñalosa. Pero hay casos de alcaldes que le han hecho mucho daño a Bogotá y se ganan la presidencia de la República o se postulan para la presidencia de la República. Y el país no se da cuenta de lo que dejaron. ¿Cuál sería el mejor recuerdo que usted tendría de esa alcaldía de Peñalosa? ¿Cuántos años tenía usted cuando asumió esa secretaría de gobierno? 29 años, presidente. Fui secretario de gobierno de 29 años, salí de 32 y le insisto, todo lo que hicimos no solamente fue bien reconocido, sino exitoso, porque además a propósito de la edad, presidente, la edad no es un obstáculo y mucho menos cuando viene acompañada de formación, de preparación y de experiencia. No solo mi historia es mezclar juventud y buen juicio. Correcto, correcto. La fuerza de la juventud con el buen juicio de la experiencia. Y también es buscar aprender, rodearse bien. Una de las cosas que aprendí trabajando con Enrique Peñalosa es la necesidad de tener buenos equipos, equipos de alto rendimiento. Un solo dirigente no hace una transformación, necesita equipos de alto rendimiento. Como presidente voy a tener al mejor equipo, pero además hago una cuña. Yo tengo dos muy buenos mentores, Enrique Peñalosa y a Álvaro Uribe. Es una combinación infalible, presidente. Senador, yo he hecho una simplificación. Es posible que sea incompleta. Una simplificación sobre gobernabilidad. Hay una gobernabilidad que abre caminos de corrupción, finalmente dañina, que desconecta a las instituciones de la opinión pública, que es tener incidencia en un gobierno, en un Congreso, desde el Ejecutivo, por contratos, por mermelada. La otra, porque haya un Congreso respetable y un gobierno tan querido y tan respetado en la opinión pública, que eso incida en la gobernabilidad del Ejecutivo sobre el Congreso. ¿Usted cree que es posible tener un gobierno tan bien recibido, tan bien apoyado, que reciba tanto afecto de la opinión pública, que eso facilite la gobernabilidad sobre el Congreso? Claro, presidente, pero además fue lo que usted vivió. Así gobernó usted. Con el reconocimiento de los ciudadanos, logró usted impulsar las iniciativas en el Congreso. Fue lo que hicimos de alguna manera en la alcaldía, como le contaba como secretario de gobierno, al transformar la ciudad y llegar con tantas obras a sectores que nunca habían recibido esta inversión. Los mismos concejales de alguna manera gozaban también del reconocimiento de ser aliados del gobierno en todo ese proceso de transformación. Y eso ayudaba a que ese reconocimiento popular ciudadano impulsara o permitiera tener capital político, si se quiere, para impulsar los acuerdos, en el caso de Bogotá, con las leyes. ¿El gobierno nacional? ¿Cómo, perdón? ¿Lo ve practicable en el gobierno nacional? Claro, usted ya lo hizo, pero además yo no estoy dispuesto a resignarme a que sea de otra manera, presidente. Es que la razón por la que estamos haciendo esta campaña, la razón por la que quiero ser presidente, es porque creo en un mejor país. Y parte de lo que necesita Colombia es un relevo de esas prácticas mañosas, corruptas, clientelistas que han destruido la confianza de los ciudadanos. Es que no solamente lo veo posible, es que no creo que haya otra manera posible de hacerlo. Fortalecer a las Fuerzas Armadas para el próximo gobierno va a ser difícil, porque seguramente como vamos el país en el 26 estará con alto déficit, con alto endeudamiento, la situación de la salud muy grave, está bastante deteriorada, altos impuestos. ¿Y cómo enfrentaría usted en ese escenario difícil
el financiamiento para fortalecer a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué tarea llevaría a cabo para que en la ciudadanía crezca el afecto por las Fuerzas Armadas? ¿Cómo buscaría apoyo internacional que hoy no tenemos? Tenemos un poco apoyo de Estados Unidos, pero no tenemos Plan Colombia. No tenemos tareas con los vecinos para que nos apoyen la seguridad, como en algún momento lo tuvimos con el Perú. La dictadura de Venezuela es un refugio terrorista. Es un tema muy difícil. Yo estoy seguro que los colombianos quieren oírlo. ¿Qué haría para poder tener apoyo de Israel, dada la situación de Israel y Palestina? Presidente, en primer lugar, tengo que decirle que crecí en una familia que me enseñó a querer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas. Aprecio, valoro y agradezco la labor de los soldados y los policías de este país, pero además me duele en el alma la manera en la que este gobierno ha sido indiferente frente a sus asesinatos, a los atentados terroristas que prácticamente todas las semanas dejan policías, jóvenes, hombres y mujeres asesinados, familias incompletas por cuenta de la impunidad. Lo segundo es que mi prioridad va a ser fortalecer la fuerza pública. Yo recuerdo que le pregunté a usted, presidente, una vez entre Montería y Sincelejo, íbamos usted y yo en su carro, y le preguntaba yo que cuál había tal vez sido una de sus grandes aportes a la seguridad, y usted me respondió que fue construir las capacidades, fortalecer las capacidades de la fuerza pública. Es decir, de alguna manera, uno de los grandes éxitos suyos, de sus legados, fue haber dejado un ejército con la capacidad suficiente para derrotar cualquier amenaza criminal. Precisamente esas capacidades son las que hoy están debilitándose por cuenta de las políticas de impunidad que hemos vivido ya desde hace años, que renunciaron a la política de seguridad democrática a largo plazo. Por eso además he dicho que la seguridad democrática tiene que volver incorporándole elementos nuevos, adaptándola a la situación actual como una política de largo plazo, y eso me lleva a decir que ahí va el fortalecimiento de la fuerza pública. ¿Qué es? Primero, invertir en soldados y policías, en su movilidad, en sus capacidades, en su entrenamiento, en las diferentes componentes de la fuerza pública y capacidades, inteligencia, investigación criminal en la policía, por ejemplo. Vamos a reincorporar a los mejores hombres y mujeres que este gobierno sacó por persecución sin afectar la carrera de los activos. Voy a promover la incorporación de nuevos soldados regulares, pero además pensando en el futuro de esos muchachos, en donde un año van a prestar el servicio y los últimos 6 meses van a formarse de manera técnica, y le vamos a dar incentivos tributarios a los empresarios para que se promueva la empleabilidad de estos soldados regulares, de tal manera que el ejército no solamente se vea fundamental para recuperar la seguridad, sino además como un mecanismo real, no solo de movilidad social, sino de proyecto de vida exitoso. Y además vamos a invertir particularmente en helicópteros. Usted más que nadie sabe que en la geografía colombiana, sí. Es muy claro eso. La gran preocupación que yo le transmito y que se la oigo a la ciudadanía, ¿cómo se hace esa inversión en un gobierno que va a encontrar un déficit Correcto. entre el 5 y el 6%, un alto endeudamiento? Además, un gobierno bien como una herencia de un gobierno prácticamente aislado en materia de seguridad de la comunidad internacional, porque Venezuela es un albergue terrorista. El apoyo de los Estados Unidos a la droga se ha reducido mucho. No hay Plan Colombia, no está Israel. ¿Cómo haría usted para financiar todo eso que se requiere con ese déficit y con estas circunstancias? Lo primero es que una política de seguridad tiene que ir de la mano de una política de reducción del tamaño burocrático del Estado. De alguna manera, plata Colombia tiene. El problema es que hay derroche y hay corrupción, hay ineficiencia. Entonces, si nosotros tomamos decisiones fiscales apropiadas, liberaremos cupo para invertir en seguridad. Primer punto. Segundo, claro que vamos a trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Hay que celebrar que Marco Rubio va a ser el secretario del Estado. Marco Rubio, como usted sabe, tiene de alguna manera un vínculo con Colombia a través de su esposa, ha seguido de cerca el desempeño de lo que ha sucedido en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia, sabe la amenaza que representa el socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo,
y vamos a trabajar para recuperar, para hacer un nuevo Plan Colombia. Mi prioridad desde el primer día que gane las elecciones, con el canciller que vamos a designar, es recuperar el Plan Colombia. Incluso, presidente, hace 2 meses o 3 estuve con Mario Díaz Balar, un congresista republicano, presidente de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, hablando de este tema, porque desde ya estamos construyendo los vínculos internacionales necesarios para hacerlo. Y frente a Israel, el 7 de agosto vamos a restablecer las relaciones con Israel. El apoyo de Israel en materia de inteligencia, seguridad, contrainteligencia, tecnología, todo el desarrollo de los fusiles Galil y mucho más son centrales. Ahora usted me pregunta qué voy a hacer en el marco de ese conflicto. Yo le tengo que decir, a mí me duele tanto la muerte de una persona del pueblo de Israel como del pueblo de Palestina. Lo cierto es que es evidente que hay que derrotar el terrorismo mundial y desafortunadamente jamás con otro tipo de organizaciones han venido infundando el terror, no solo en el Medio Oriente, sino una práctica que evidentemente en Colombia también hemos vivido. Pero finalmente, no vamos a descansar hasta lograr la inversión necesaria en seguridad. Yo estimo que la inversión debe estar alrededor del 4.2-4.3% del Producto Interno Bruto en materia de seguridad. Esa inversión constante durante 4 años, creemos nosotros, que nos va a dar la oportunidad de restablecer las capacidades del ejército y policía a un nivel similar al que usted las tenía y nos va a permitir contener la criminalidad y retomar las operaciones ofensivas, que además lo hemos hecho de una materia, ya estamos haciendo el plan en qué enclaves productivos industriales de coca y narcotráfico, por ejemplo, intervenir desde el primer día, por ejemplo, retomando el glifosato o la aspersión, con tecnología de punta, drones, goteo de precisión, es decir, donde no hay economías campesinas, poder utilizar este tipo de herramientas. Hemos propuesto ya cómo enfocarnos en los pequeños productores con políticas de sustitución, pero además los enclaves que usted ya conoce muy bien, las rutas de narcotráfico, pues son las zonas donde nosotros tenemos que entrar a intervenir entre Putumayo, Nariño, Cauca, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, y hoy sabemos dónde hay que estar. El problema es que el gobierno actual tiene amarrado de manos y pies a nuestra fuerza pública. Hay un tema que habrá que pensar. Creo que el país empieza a tener una enorme preocupación con la JEP, pero dejémosla por hoy. Lo que yo observo es esa vinculación creciente de jóvenes al microtráfico y también al consumo, y la incidencia que eso va teniendo en estados depresivos cada vez en mayor número de casos en la juventud. Le preocupa el microtráfico. ¿Qué haría frente al consumo de drogas? Además de la tarea preventiva y de la tarea de rehabilitación, que en Colombia no se ha hecho ni lo uno ni lo otro. Para mí es un tema central el microtráfico. Lo combatí como secretario de gobierno. Es más, acabamos, como le dije, las ollas de Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela y María Paz, entre muchas otras. Pero además con una práctica que yo le escuché a usted. Recuerdo haber estado en un desayuno con usted cuando yo era secretario de gobierno y usted nos decía, olla que intervengan, olla que se demuele. Y fue así. El Bronx, por ejemplo, lo demolimos y en el mismo Bronx contratamos una serie de equipamientos y centros comunitarios para generar bienestar. Entonces, tarea, vamos a demoler todas las ollas, vamos a invertir y a promover con alcaldes y gobernadores centros comunitarios para generar esperanza donde hubo muerte y dolor, pero además prohibiré y promoveré la prohibición completa del consumo de droga en todo el espacio público para que los parques sean para las familias y no para los jíbaros. Hay que continuar buscando la prohibición del porte de droga, que es parte en cómo se camuflan con la dosis de aprovisionamiento, por ejemplo, los jíbaros. Tenemos que entender que el consumidor necesita una política de salud pública, como usted acaba de decir, de rehabilitación, red de contactos, apoyo, prevención, etcétera, pero al jíbaro todo el peso de la ley. Ahora, para todo esto también necesitamos nuevas cárceles. Hablando de financiación, yo he propuesto 2 nuevas megacárceles con más de 10.000 cupos cada una, de máxima seguridad, de alta capacidad, que valen 1.1 billones de pesos. ¿Sabe de dónde vamos a sacar eso, presidente? De solo el primer año, de lo que nos vamos a ahorrar,
del clientelismo, burocracia y funcionamiento del absurdo Ministerio de Igualdad. La plata de los amigos de Francia Márquez va a ser para financiar cárceles y, por supuesto, para meter a todos estos jíbaros y extorsionistas allá. Senador, aquí hay un tema bien preocupante. Por fortuna, usted y la bancada del Centro Democrático han votado no a la legalización del consumo recreativo de la droga. Hay que decirle a los colombianos que la legislación de droga en Colombia es razonable. Aquí no se mete a la cárcel al consumidor ni al cultivador. Desde los años 60, Colombia, como signataria de un convenio de Naciones Unidas, permite el uso medicinal, científico de la droga. En buena hora, ustedes no han querido que se dé el paso y han sido una talanquera en el Congreso porque allí han presionado mucho dar el paso a la legalización absoluta de la droga cuando vemos todos estos problemas en la juventud. ¿Usted se siente tranquilo con ese voto en el Congreso? Claro, presidente, pero no solo tranquilo, orgulloso. Y celebré profundamente que Colombia no avanzó con la legalización por completo de la marihuana, que solo es la puerta de entrada a otras drogas. Pero además hay un concepto fundamental. Una sociedad ideal es una sociedad en la que no se consume droga. No hay nada más que coarte, acabe la libertad que la droga. Un consumidor no es dueño de sus propios actos, pierde su proyecto de vida, se desvía por completo de su camino. Y lo cierto es que legalizar la droga no soluciona ni el problema de conflicto ni el problema económico. Eso es carreta. Y además trae unas nuevas preocupaciones internacionales. Señor. Qué bueno ese voto. Yo vivo muy reconocido los congresistas que con su voto han evitado esa legalización total. Hay una noticia reciente. La desconfianza de inversión muestra que la inversión privada ha venido decayendo en Colombia y la inversión total, que debería estar entre el 28 y el 30%, está en el 17%. Eso puede hacer un gran daño en el mediano y largo plazo. Hoy no se nota, porque vienen bajando las tasas de interés. El país va a vender este año más de 800.000 motos. La cosecha de café le da al país alrededor de 12 billones de pesos. Ese es un dinero que se mueve en el consumo. 12.000 millones de dólares de remesas, más o menos 56 billones. Aquí hay dos economías. Una economía por estas bonanzas, como la bonanza del oro, y la otra economía al mediano plazo en caída, en picada. ¿Usted cómo reconstruiría la confianza del sector privado para invertir en Colombia? ¿Y qué haría en la educación para promover una educación que le permita a los jóvenes trabajar y emprender? ¿Y cómo buscaría para ellos recursos de emprendimiento? Presidente, para que haya inversión debe haber confianza. Y para que haya confianza tiene que haber seguridad. Seguridad física, de la que ya hablamos, orden público, seguridad jurídica, reglas de juego claras, y seguridad política, estabilidad institucional. Esa seguridad es la que genera confianza, confianza que permite que haya inversión. Colombia y el mundo necesitan solo pequeñas señales para que vuelvan a invertir en el país. Este país en materia de seguridad va a estar muy parecido en el 2026 al que usted recibió en el 2022, pero vamos a tener un tejido productivo mucho mayor. Una diferencia que tengo que ser yo muy cuidadoso. Mi antecesor, el presidente Pastrana, era un hombre pro empresa privada. Correcto. Y Plan Colombia, ¿no? Tenía usted el Plan Colombia. Va a encontrar un legado de un gobierno hostil a la empresa privada. Perdóneme esa interrupción, pero me sentía en la obligación patriótica de hacerle ese reconocimiento al presidente Pastrana. Claro, pero una gran diferencia entre el 2002 y 2026, además de un presidente que persigue la iniciativa privada, es que sí hay un tejido productivo mucho más grande que el que había en el 2002. Es decir, producto de su política de seguridad democrática, de confianza inversionista, lo que sí generó es que creció el tejido productivo en Colombia. ¿Por qué hago esa mención? Porque con seguridad física, seguridad política y seguridad jurídica
va a haber señales de confianza que van a detonar ese sector productivo. Segundo, vamos a mover las palancas de los sectores que atraen inversión rápidamente. Sector de hidrocarburos, por ejemplo, es un sector que está listo para invertir. Hace 10 años, cuando usted salía de la presidencia, se exploraban en promedio entre 120 y 130 pozos al año. Hoy hay una exploración entre 14 y 19 pozos al año. Si nosotros detonamos la exploración de hidrocarburos, vamos a tener una posibilidad enorme de atraer inversión. ¿Sabe usted que la inversión que mueve este sector es gigantesca? Segundo, la palanca de la construcción. Este es un partido que ha defendido la construcción de vivienda. A pesar de todos estos daños que ha hecho este gobierno, seguimos insistiendo en que es en la construcción donde podemos tener un país de propietarios y un sector que encadena productivamente a más de 34 sectores productivos. Vamos a dinamizar la construcción, generando estabilidad, bajando el costo del suelo, promoviendo la renovación urbana, trabajando en el ordenamiento territorial, dando los subsidios necesarios, volviendo a los subsidios de Mi Casa Ya y de la tasa fresh, es decir, de la tasa de interés. Tercera palanca, infraestructura. Y hay que pensar que no todo esto es gasto público, esto también es modelos de alianzas público-privadas bien reconocidos y evaluados en el mundo entero. Entonces, esas palancas van a ser centrales y vamos a buscar esquemas, por ejemplo, de contratos de estabilidad. Cuando al mismo tiempo habrá que bajar impuestos. Claro, contratos de estabilidad y mayor competitividad tributaria. No solamente bajar impuestos, sino lo que vamos a buscar es que haya un estímulo para aumentar la torta. Aquí hay una mala concepción y es que quienes hoy gobiernan lo que están haciendo es empobreciendo al país. ¿Por qué el comunismo y el socialismo no funcionan? Porque para que funcionen tiene que haber riqueza, pero al mismo tiempo destruyen riqueza. Entonces eso es lo que lleva al fracaso absoluto de las prácticas que hoy gobiernan Colombia. Nosotros tenemos que aumentar el crecimiento económico y un mensaje frente a la inversión, presidente. Hoy está en el 17%, pero además está 15% menos que en la etapa de prepandemia del 2019. Es decir, el hueco que está generando este gobierno para el crecimiento futuro, casi que a mediano y a largo plazo, es enorme. Entonces hay que estimular la inversión que ha caído dramáticamente y que no se ve, como usted dice, por la bonanza cafetera, por las remesas que hoy vienen, ¿no? Más de 6.800 millones de dólares entre enero y julio. Del Banco Central que se completará esa cifra antes del 30. Imagínense, remesas y la economía ilegal del narcotráfico. Entonces no se siente todavía. Y el oro, pero el oro, senador. El costo, sí, la onza Troy. Oro entre 2.700 y 3.000 dólares la onza Troy, con un componente legal y un componente ilegal. Por supuesto. Pero, aquí estas bonanzas tienen un tema que le están tapando al gobierno la realidad negativa que el gobierno ha creado. Segundo, parte de estas bonanzas son legales. ¿Cómo se va a oponer uno a las remesas, a la bonanza cafetera? Pero el tema de la minería ilegal y el narcotráfico, muy grave. Pero usted se metió ya en un tema muy importante, que es el tema energético. Nos dijo qué piensa hacer en eso. ¿Qué ha pensado? El país tiene el riesgo de un apagón. Tiene la necesidad de luchar por la transición energética. No puede dejar acabar los hidrocarburos. Ya que usted introdujo el tema, ¿cómo sería su política de energía? Y nos quedó viendo un tema para que lo agregue, si lo tiene a bien posteriormente. ¿Qué cambio hacer en la educación y cómo facilitarle a los jóvenes el trabajo que ellos necesitan y al mismo tiempo el emprendimiento? Energía, educación, emprendimiento. Presidente, para cerrar el tema entonces pasado entre educación y emprendimiento, un país próspero, un país viable, es un país donde cualquier persona puede o trabajar o emprender. Y para eso necesitamos una nueva formación técnica que permite la cualificación por ciclos e incluso dual entre trabajo y formación, como lo hacen los países desarrollados. Ya incluso la bancada del Centro Democrático presentó, y lo hicimos este semestre, un proyecto para fortalecer la educación técnica, porque hoy tenemos un cuello de botella en la educación técnica. Todo aquel que comienza en los técnicos vocacionales para seguir cualificándose tiene que irse a la formación universitaria.
lo que además es contradictorio porque pasan de una educación del saber hacer, de competencias, a una educación generalista. Y eso me lleva entonces a decir que vamos a promover la cualificación técnica para que, para que se siga dentro de la formación técnica en bajo costo, en ciclos cortos, una formación que permita mejorar ingresos, primero. Segundo, vamos a fortalecer la educación pertinente de acuerdo a las necesidades del mercado laboral en ciclos cortos, por ejemplo, en programación, análisis de datos, learning machine, todo este tipo de sistemas de la economía digital. Hoy solo en Colombia hay un déficit de 100.000 programadores. Podríamos volvernos expertos en venta de servicios en esta materia para el mundo y proveedores mundiales si nosotros tenemos una política clara que además le va a permitir a esos jóvenes que ni estudian ni trabajan que tengan opciones y alternativas. A los jóvenes con recursos de emprendimiento. Claro, usted lo hizo además y vamos a hacer una cosa, vamos a aumentar los recursos. El Fondo Emprender del SENA que creamos, bien concebido, pero nos quedó pequeño. El país tiene hoy una inmensa necesidad. Claro, y fue maravilloso además porque usted una de las cosas importantes que hizo fue que aumentó el número de recursos, pero le entregó a las organizaciones financieras el otorgamiento del crédito. Y tenemos que volver a eso para que el crédito no se otorgue como una herramienta política, sino se entregue genuinamente para estimular el emprendimiento, con mentores, con apoyos de evaluación de las empresas, con apoyo internacional. Es decir, son muchas las alternativas y además hoy en Colombia tenemos una generación de emprendedores, a propósito, muy jóvenes, que están liderando en el mundo entero este tipo de sectores con los que vamos a trabajar. Frente a energía, presidente, muy importante. Primero, ¿tiene ejemplo de esos emprendedores jóvenes con quienes usted quiere trabajar? Bueno, no, tenemos el creador del banco más importante de Latinoamérica prácticamente, que es que es David Vélez, Simón Borrero y todo lo que implica Rappi, Mauricio Hoyos, que tiene una serie de emprendimientos. Son personas que están revolucionando el emprendimiento nacional, que ya compiten a talla internacional. Ese es el tipo de emprendedores que necesitamos, porque aquí hay dos tipos de emprendimiento, presidente. Los emprendimientos de alto impacto, que son estos que acabo de mencionar, o los emprendimientos sociales que son fundamentales para la economía familiar, que también vamos a financiar porque son fundamentales. Esa es la mujer. Por ejemplo, hace poco estuve en San Bernardo de Asís, en Cartagena, con una comunidad muy popular y había una señora que me decía, mire, si yo tuviera la plata para ir a la plaza de mercado, comprar los ingredientes y hacer 30 almuerzos diarios, yo con eso soy capaz de vivir, sacar adelante a mi familia y poder pagar mis necesidades básicas. Pero necesita que alguien la acompañe en ese proceso, tener los recursos y que no la asfixie el gota a gota, porque el problema aquí va, el emprendimiento va pegado de la financiación, créditos condonables a bajas tasas de interés que por definición tienen que acabar el gota a gota, que es lo que termina asfixiando a muchas de estas comunidades. Escucharlo sobre el tamaño del Estado es alarmante. Hemos llegado a un Estado que absorbe hoy el 30% del PIB, un crecimiento en gastos de funcionamiento del 54, 60%. Y oírlo, ¿qué es lo más frustrante y lo más gratificante de su paso por el Congreso? Y háblanos de su familia, esa familia tan bella que tiene, y solamente háblenos de estos temitas. Y yo le haría solamente una pregunta al final muy corta. Vamos a procurar terminar en los 50 minutos. Presidente, para redondear el tema de energía, hoy la peor transición energética es quedarnos sin energía. Y si bien tenemos que continuar la transición energética, tenemos que garantizar la soberanía y la confiabilidad energética. Para eso vamos a llegar a hacer subastas de reconfiguración para asignarle mayores cargos de confiabilidad a las térmicas, para poder tener un plan de choque inmediato. Pero al mismo tiempo vamos a dinamizar la exploración nuevamente de gas y de petróleo. Hoy, por ejemplo, en la cuenca de Cesar, del Valle Inferior de Magdalena, entre otros. Pero además
Vamos a apostarle a sacar rápido los proyectos que están atascados en La Guajira porque no se ha podido construir la línea colectora. Yo mismo me voy a personar de las consultas previas, que además de hacer una modificación para facilitarlas y de los licenciamientos ambientales que tienen que ser mucho más expeditos, vamos a sacar las consultas previas que hoy están deteniendo esa entrada de casi ¿Usted lideraría 3.3 gigabytes. presidente? ¿Cómo, perdón? ¿Lideraría esos acuerdos de consultas previas? Claro, le voy a decir que cuando estuve en Bogotá, teníamos una consulta previa en el sector del Edén en Bosa, que duró 12 años. Samuel Moreno, Lucho Garzón y Petro, y no pudieron sacarla. Y yo era el encargado de la consulta previa. Yo mismo delegué el equipo y estuve presente, y en casi un año sacamos una consulta previa que en 12 años no la pudieron hacer, porque es que es fundamental ese trabajo. Pero además termino rápido el tema de energía. Vamos a hacer rápidamente el proyecto Sirius, conectándolo con Chuchupa para evitar las consultas previas de conexión del sistema y del cruce de playa. Vamos a apostarle, por ejemplo, a la reconversión del oleoducto de Colombia entre Medellín y Bosconia para poder garantizar la redundancia en esta materia de gas. Bueno, es decir, son muchos los proyectos concretos, obviamente fortaleciendo la minería legal, atacando la ilegal, fortaleciendo los hidrocarburos, Ecopetrol, sacar a todos estos bandidos, retomar los negocios con Oxy, por ejemplo, fundamentales en el Permian, y volver a... ¿Cómo reduciría el tamaño del Estado? Y eso va a llevar a fortalecer todo este sector. Frente al tamaño del Estado, también tengo que decir que ya lo hice cuando fui secretario de gobierno, recibí más de 2.000 contratistas, óigase bien, 2.000 contratistas, y dejé 600. Hicimos más y mejor con menos, porque nosotros creemos en un Estado burocrático austero, pero en un Estado gigante en lo social. La plata de la burocracia debe ser destinada para los impactos sociales. Segundo, creo profundamente que hay que reducir todos los gastos innecesarios, que son muchas veces gastos invisibles. Por ejemplo, con Daniel Briceño hemos visto en Bogotá todos esos gastos innecesarios que en el gobierno de Claudia López se hacían. Y si nosotros tenemos una política, ojo, de austeridad, que va pegada de la mano de una política de eficiencia y que va pegada a una política de transparencia, sin duda vamos a poder tener recursos para destinarlos en seguridad, educación, salud, etcétera. Pero va a ser una prioridad por... 2-3 minuticos. ¿Qué es lo más gratificante y lo más frustrante de su experiencia parlamentaria? Ayúdeme, muy breve, porque le he preguntado mucho, el tiempo es corto y quiero enseguida los 2 temitas finales. Lo más gratificante, hacer parte del Centro Democrático. El Centro Democrático es el único partido que arrancó sin dudas en la oposición a este gobierno. Hemos sido absolutamente coherentes y metódicos en una oposición que lo que pretende es evitar el daño de Gustavo Petro, pero construir un mejor país. Lo más frustrante, ver la corrupción. Es asqueante, indignante la manera en la que se negocian los recursos públicos para comprar apoyos en favor a este gobierno. Y por supuesto, genera impotencia ver cómo algunos aliados del gobierno, a pesar del daño que saben que están haciendo, acompañan unas iniciativas de Gustavo Petro fundamentadas en caprichos ideológicos y en la lucha de clases. Su niño y sus niñas le dan una alegría que en alguna forma le sirve para disipar la tristeza de la pérdida de su mamá. Por supuesto, presidente, son mi mayor fuerza al día de hoy, pero además mi mayor compromiso es dejarles un mejor país y construir para vivir hoy de manera tranquila. Yo, como usted sabe, estoy casado con María Claudia, que es mi compañera incondicional, es mi esposa, mi amiga, pero además, cuando me casé con ella, ya tenía 3 niñas, que hoy tienen 22, 20 y 16. Yo las conocí de 9, 7 y 3, y hoy tenemos un niño de 4 años. Yo llego a mi casa todos los días a mirarlos a los ojos, absolutamente orgulloso de lo que hago, pero además con la claridad de que lo he hecho pensando no solo en ellos, sino en todos los niños de Colombia que hoy desafortunadamente son a los que se les está robando el futuro. Y no solamente yo, usted más que nadie lo sabe, la pérdida de mi mamá nunca la voy a poder olvidar, pero sin duda sí ayuda a llenar ese espacio, no solamente mi familia actual, sino además seguir con el compromiso que mi mamá me enseñó, la lucha por un mejor Colombia. Usted separa el dolor de la rabia, del odio y de la venganza.
Por supuesto, presidente. Como lo dije más adelante, yo aprendí a perdonar. Hay políticos que hablan de perdón y reconciliación, pero destilan odio, resentimiento. En mi vida aprendí que sin perdón era imposible avanzar. El odio solo le hace daño al que lo siente. Y gracias al ejemplo de mi abuela, logré perdonar, reconciliarme y es lo que me da fuerza para avanzar. Y es importante la distinción que usted hace, porque haber vivido lo que yo viví me hace tener una causa de vida de un país sin violencia. Para mí la seguridad es una causa, no un discurso. Aprendí en lo más profundo de mi ser que solo un país seguro es un país viable. Senador, muchas gracias. Para usted y para todos los suyos, feliz Navidad y feliz año. Presidente, a usted, a Lina, a su esposa Lina, a todos sus hijos y a sus nietos, feliz Navidad y gracias a usted por este tiempo y esta generosidad. A todos los colombianos, feliz Navidad y feliz año. Muchas gracias. Aquí amamos a Colombia.